Básicamente lo que pretendo es explicar un poco qué es esto que hemos llamado ahora el Gran Caribe y cómo estamos avanzando en términos de promover la cooperación allí en el Gran Caribe. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que la Asociación de Estados del Caribe, a la que yo represento, es una institución relativamente joven. Es una institución que se creó en el año de 1994, va a cumplir 20 años el año entrante. Vamos a celebrar los 20 años de su nacimiento en México en febrero, finales de febrero, la última semana de febrero del año entrante. Ahora bien, ¿por qué se creó esa Asociación de Estados del Caribe? Tiene mucho que ver con la historia misma del Caribe. Esa asociación se creó porque lo que se conoce con el nombre de CARICOM, la Comunidad del Caribe, que son básicamente todas este rosario de islas. El Caribe es un mar que está cerrado por este rosario de islas que están aquí, pequeñas, que llamamos las islas del Caribe Oriental. Esas islas del Caribe Oriental, con excepción de algunas pocas, son casi todas islas del Caribe angloparlante y conjuntamente con Jamaica, conformaron lo que se llamó la Comunidad de Estados del Caribe, a la que pertenecen también Guyana y Surinam. Son en total 15 estados y pertenece también a Haití. Ahora, ¿qué tienen de común estas islas? Tienen de común una historia que estuvo determinada por dos hechos fundamentales. El primero y fundamental es que estas islas, a diferencia del Caribe español, estuvieron pobladas desde el principio, en su inmensa mayoría, por población negra africana esclava. Si uno cogiera el censo de mediados del siglo XIX, uno vería que todas estas pequeñas islas tenían a mediados del siglo XIX, la que menos tenía un 80-82% de población afrodescendiente, de población negra de origen africano. Y la inmensa mayoría seguía siendo todavía población esclava. Ese es el primer gran hecho fundamental de estas islas. El segundo gran hecho fundamental es que todas se estructuraron de una manera u otra, se estructuraron alrededor de la plantación esclavista, principalmente plantación azucarera. Ahora bien, lo que es interesante saber, porque perdemos un poco la dimensión de eso, lo que es interesante saber es que algunas pequeñas islas de estas, como Barbados, que está aquí, yo quiero que ustedes sepan que Barbados en el siglo XVIII producía mucho más que Boston o que Nueva York en los Estados Unidos. Esa pequeña islita tenía un comercio más grande, muchísimo más grande que el comercio de Boston, por ejemplo. O sea, eran generadoras de inmensas riquezas basadas en el trabajo esclavo. Ahora bien, pero si uno se va acá a Guyana, a Surinam y a Trinidad, aquí y luego Guyana y Surinam, ustedes se darán cuenta que acá pasa otro fenómeno. Y lo que pasa acá es que ya no solo están pobladas o fueron pobladas principalmente por afrodescendientes, sino que además a estas poblaciones, a estos territorios, llegaron en el siglo XIX una enorme cantidad de hindúes que se asentaron aquí. Porque después de la esclavitud,
Cuando se abolió la esclavitud, los esclavos no tenían muchos deseos de seguir trabajando en las plantaciones esclavistas y empezaron a traer trabajadores hindúes que se establecieron básicamente, llegaron a otras islas, llegaron por ejemplo a Jamaica, pero en Jamaica por otras razones no se quedaron. Hay una pequeñísima comunidad hindú y se asentaron básicamente en Guyana, Surinam y Trinidad. Ahora bien, estas pequeñas islas, junto con Jamaica, todavía Haití no pertenecía a CARICOM, en los años 80 hicieron una reflexión. Dijeron, mira, el mundo está construyendo cada vez más bloques regionales y nosotros nos vamos a quedar aislados en medio de la nada. Y entonces propusieron crear la Asociación de Estados del Caribe, en la que además de ellos estuvieran todos aquellos países que tienen costas sobre el Caribe, desde México hasta Venezuela. Y entonces, para diferenciarlo de lo que comúnmente se llamaba el Caribe, a esto se le llamó el Gran Caribe. Y entonces al Gran Caribe entraron todos estos países desde México hasta abajo. El único de ellos que no tiene costas sobre el Caribe es Salvador. Pero claro, ya estaba toda Centroamérica adentro, pues no tenía sentido dejarlo fuera y entró también como un país caribeño. Eso no se le hubiera podido ocurrir a un alemán, pero bueno, a nosotros sí, ¿no? Ellos son un país pleno miembro de la Asociación de Estados del Caribe sin tener Caribe. Entonces, pero además entonces entró Cuba a la asociación, entró República Dominicana también a la asociación, de manera que todo esto que ustedes ven aquí, 25 países, son miembros plenos de la Asociación de Estados del Caribe. La asociación ha tenido muchas dificultades, pero que es lógico que las haya tenido, porque como yo he dicho siempre, si estas islitas pequeñas y Jamaica y Trinidad no han podido realmente constituirse todavía como un grupo sólido, integrado de países, con todo y que hablan la misma lengua, tienen un origen parecido, una historia parecida. Ahora imagínense ustedes intentar poner de acuerdo, además de todas estas islas, a Venezuela, Colombia, toda Centroamérica, incluida México, Cuba y República Dominicana. Bueno, es un esfuerzo de la imaginación más que todo. Es decir, ¿cómo hacemos para que? Además, tú sabes, aquí se hablan no sé cuántos idiomas. Aquí se habla inglés, aquí se habla francés, aquí se habla holandés, ¿verdad? Se habla español, pero además de eso, si ustedes han vivido alguna vez en el Caribe, como viví yo 4 años en Jamaica, entonces notarás que lo del inglés es una simple formalidad que la habla la gente educada, pero que cuando tú te tienes que comunicar con la persona que te arregla el jardín, entonces te das cuenta que ese no habla inglés, ese habla otra cosa que no es ni inglés, ni español, ni nada, otra cosa, otra lengua. Pero eso te va a pasar en Trinidad. Tú llegas a Trinidad y te aseguran que en Trinidad hablan inglés. Bueno, ¿ves? Y habla inglés. Para ver si entre el inglés tuyo, golpeado, cartagenero, y el inglés de los trinitarios hay alguna posibilidad de entenderse. Eso es sumamente complicado. Entonces, claro, tenemos una comunidad, ¿verdad?, ideal que queremos no integrar. Queremos lograr que esto que está aquí se conozca cada vez más y que esto que está aquí sea capaz de desarrollar políticas de cooperación. Y eso es lo que estamos tratando en la asociación. Ahora bien, la asociación cometió un gravísimo error y fue que estableció como áreas prioritarias de cooperación áreas sumamente importantes para el Caribe, sin lugar a dudas. La prevención de desastres naturales, sin duda, eso es sumamente importante para todos nosotros, por los huracanes, por las inundaciones, etc.
Estableció también comercio e inversión, sumamente importante, transporte, sumamente importante, y turismo sostenible. Porque además, de paso, quisiera decirles que la principal actividad económica de casi todas estas islas, quizás con la única excepción de Trinidad y Tobago, es el turismo. Es decir, cuando yo oigo a la gente hablar mal del turismo, cuando yo oigo sobre todo a quienes desde una posición moralista comprensible dicen que el turismo va a destruir nuestras sociedades, etcétera, etcétera, entonces me gustaría preguntar, muy bien, pero ¿y si acabamos el turismo, de qué vivimos? Estas islas no tienen más nada de qué vivir en este momento. No tienen, simple y llanamente. Porque, bueno, si me pusiera yo ahora de marxista, empezaría a hablar de la división social del trabajo y bla, 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 pero no lo voy a hacer. Lo cierto es que no tienen de qué vivir, excepto del turismo. Y además lo han hecho muy bien. Han desarrollado industrias turísticas poderosas, pero además quiero recordarles que Colombia acaban de publicar unas estadísticas. El tercer renglón de ingresos en Colombia es hoy el turismo. De manera que el turismo no solo es importante para estas islas, lo es también para Colombia y lo empieza a hacer también para toda esta área centroamericana. Entonces, nosotros hemos desarrollado un área de cooperación en turismo sostenible. Ahora bien, mi conclusión, y esto lo digo como entrada a lo que voy a hablar ahora del Caribe, es que no es posible desarrollar esas áreas de manera plena. No es posible desarrollar la cooperación de manera plena si omitimos el área fundamental que nos hace a todos ser caribeños, que es el área de la cultura. No se puede hacer cooperación si no empezamos por la cooperación en el área de la cultura. Porque yo quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Qué es esto de ser Caribe? ¿Por qué a nosotros nos parece tan normal decir somos caribes? Nosotros somos caribes. Bueno, en primer lugar, porque cuando nos comparamos, no voy a utilizar el término en sentido peyorativo, ni muchísimo menos, lo voy a utilizar en su sentido original. Cuando nos comparamos con los cachacos, pues entonces nos damos cuenta que somos distintos, así de sencillo, en primer lugar. Entonces vivimos en un país que se llama Colombia, que voy a contar una anécdota que es muy ilustrativa. Me gustan mucho las anécdotas, enseñan más que los discursos aburridos. Les voy a contar lo siguiente. Cuando yo me fui a estudiar a Connecticut, historia, a hacer mi doctorado en historia, bueno, yo llego a Connecticut y en Connecticut me encuentro con una clase que se llama Historia del Caribe. Bueno, yo voy a ver Historia del Caribe y la clase es sobre el Caribe, o sea, todas las islas. Y yo le pregunto al profesor, con mucha ingenuidad, bueno, profesor, ¿y nosotros en Cartagena no pertenecemos a esto? Y entonces él me dice, no, Colombia es un país andino. Y entonces yo me encontré con un gravísimo problema existencial. Porque no luzco como andino, quiero muchísimo a mis amigos andinos, pero ni si me disfrazo luzco como andino. Entonces, ¿qué era yo? Finalmente, si no era Caribe, no era Ande, ¿qué era yo? Primera pregunta. Y la segunda anécdota maravillosa es que había una comunidad pequeña de colombianos y una comunidad grande de caribeños, jamaicanos, de todas partes. Como era natural, yo terminé metido con los caribeños. Pero lo que sucedió fue fascinante, porque en un momento determinado, uno de estos colombianos de la región de Cundinamarca se encontró con un gran amigo mío puertorriqueño. Y entonces el gran amigo mío puertorriqueño le dijo, oye, yo tengo un gran amigo colombiano
que se llama Alfonso Múnera. Y este muchacho de Cundinamarca, ¿tú sabes lo que respondió? Ah, sí. Ese es uno que se parece mucho a ustedes. Entonces, para mí, el tema de la identidad empezó a ser realmente un tema existencial. Y yo empecé a investigar sobre la nación colombiana y sobre esos escritos desde un punto de vista caribeño, porque en el fondo esa historia era mi historia. O sea, era una respuesta que yo tenía que encontrar, ¿verdad? Es decir, una respuesta de, a fin de cuentas, cómo hemos construido este Caribe. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué es ser Caribe finalmente? ¿Qué es ser Caribe? Eso no tiene nada que ver con definiciones ni de la filosofía ni de la historia. Para mí, ser Caribe y lo que encuentro cada vez más, porque recorro estas islas permanentemente, las conozco todas, tengo ese privilegio ahora, conozco todas las islas del Caribe. Y lo que encuentro es que nos identifica, como dijo una vez tan sabiamente Manuel Benítez Rojo, en un gran libro que escribió que se llama La isla que se repite, dijo, ¿qué es ser Caribe? ¿Qué nos identifica? Y él dijo, pues mira, una manera de ser. Eso es todo. Una manera de entender la vida. Una manera de gestualizar. Una manera de disfrutar el mundo. Una manera de encontrarle sabiduría al cuerpo. Una manera de, y esto es lo más importante, de buscar la felicidad elusiva para todos los seres humanos, pero entonces nosotros la buscamos con una intensidad obsesiva. Eso que se les ha dado, por llamar un poco despreciativamente los europeos y los norteamericanos, que los caribes vivimos en el presente. Y yo digo, gracias Dios mío, porque ¿en qué más vamos a vivir? ¿Entiendes? ¿En qué más vamos a vivir? A los 15 años yo creía que podíamos vivir cosas extraordinarias. A los 60 ya soy un poquito más pesimista. ¿Qué más vamos a vivir sino el presente, Dios mío? ¿Qué más? Por eso somos, en el fondo, una cultura pacífica. Y aquí viene el punto. Por eso somos una cultura obsesionada por las expresiones estéticas del cuerpo. Una vez le preguntaron a Alejo Carpentier, que lo mencionó ahora el rector de la Universidad del Norte, le preguntaron, bueno, usted que ha recorrido el Caribe, ¿qué une al Caribe? ¿Qué es lo que es Caribe? Y entonces él dijo, mira, yo después de tanto dar vueltas, me he dado cuenta que lo que realmente define al Caribe son dos cosas, no más. Su música y sus eternas ganas de bailar. Y eso está mal, lo lamento por quienes viven obsesionados por el desarrollo y piensan que la felicidad es un obstáculo para el desarrollo. Lo lamento muchísimo. Pero el desarrollo debería servir para la felicidad, no al revés. Entonces quizás ese ser Caribe evidentemente nos hace ser menos eficiente que a los alemanes, sin duda alguna, menos eficiente que los chinos, sin duda alguna. Yo les voy a contar otra anécdota. Cuando estábamos estudiando en Connecticut, teníamos que ganarnos la beca todos los años. Con las notas, pues, con las calificaciones y los conceptos de los profesores y tal. Eso para cualquier caribeño es un martirio. Y teníamos un chino que estudiaba con nosotros. Entonces estábamos en el doctorado
Nos íbamos a la biblioteca a las 8 de la mañana, pues, porque el puritanismo norteamericano se basa en hacer sufrir al otro. Entonces, era una parranda, era una carga de libros atroces. Había que sufrir, punto. Y entonces nos íbamos a la biblioteca. Oye, llegábamos a las 8:10 y ya el chino estaba sentado ahí. ¿Eh? Como a las 10 de la mañana, 10:30, empezaba el cubano. Oye, chicos, vamos a tomarnos un cafecito. ¿Ah? Y salíamos a tomarnos el cafecito y pasábamos por donde el chino Lee. Mira, Lee, vamos a tomarnos un cafecito. No, yo no tomo cafecito. ¿Ah? Regresábamos, el chino ahí. Salíamos otra vez en la tarde a tomar el cafecito. Regresábamos, el chino ahí. Y entonces nosotros dijimos, este chino hay que envenenarlo, hay que hacer algo con él. Porque es que no va a haber manera. Este tipo nos va a ganar la beca a todos. Porque es que es imposible sentar a un caribeño de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, lo tienes que mandar al psiquiatra. ¿Entiendes? Porque no entendemos la vida así. Punto. Y es absurdo que en nombre de desarrollo tengamos que cambiar lo que es de verdad más extraordinario y más valioso en nuestra cultura. A nosotros nos gusta trabajar y volver el trabajo una fiesta. Ustedes no han visto, ustedes no ven a la gente que está vendiendo las empanadas y por la calle. Es fascinante, están vendiendo, están trabajando y están bailando. Están bailando, están cantando. Ahora, ¿de dónde sale esa sabiduría? Porque eso es sabiduría, eso no es otra cosa. Yo creo que de un pasado profundamente traumático y profundamente sufriente. Porque lo que sucedió con todas estas sociedades es que tuvieron que lograr la epopeya de construir sociedades democráticas a partir de un pasado tan doloroso y tan traumático como la esclavitud. Y creo que esa es una memoria que llevamos en el cuerpo. Esa es una memoria que nos hace rechazar instintivamente toda idea de que es que hay que sacrificarlo todo al trabajo. Porque en efecto, es que lo sacrificamos todo al trabajo como esclavos durante siglos. Y hoy no creemos más en eso. Entonces, lo que yo quisiera decir es que cuando definimos qué nos une aquí en el Caribe, nos une una cosmovisión. Nos une una forma de entender la vida, el mundo que nos rodea. Nos une una idea de la muerte. Nos une esa búsqueda obsesiva, diaria, permanente de la felicidad. Creo que eso es lo que hace al caribeño ser caribeño. Hay un artículo de don Miguel Antonio Caro que yo me encontré cuando estaba escribiendo uno de mis libros. Un artículo muy ilustrativo. Aquel sabio Caro, que vivió toda su vida en Bogotá, que aun cuando ustedes no lo crean, no salió nunca de las sabanas de Bogotá, no conoció jamás, ni se acercó a conocer el mar. Y que a lo mejor pensaba como don José María Marroquín, que dijo alguna vez que él no conocía el mar y que además quería morir sin conocerlo. Bueno, fueron nuestros presidentes, ¿verdad? Miguel Antonio Caro escribió un artículo sobre la esclavitud, que poca gente conoce. Y en ese artículo sobre la esclavitud, es muy interesante lo que él dice. Dice, bueno, está definiendo un poco, está explicando un poco por qué la vieja idea de que la costa no tiene el desarrollo del resto del país. Y entonces él dice esto. Es que el problema de los costeños, dice, entonces para él los costeños, la imagen que tenían de los costeños era
básicamente los negros costeños. Entonces dice, el problema es que los costeños no tienen que hacer mucho esfuerzo, dice, porque ellos viven a la orilla de los ríos y debajo de un platanal. Literalmente, no estoy exagerando, debajo de un platanal. Y entonces cada vez que tienen hambre, hacen así y bajan un plátano y se lo comen. Entonces, claro, pues ¿qué necesidad tienen los costeños de ponerse a estar trabajando y desarrollándose? Si tienen el platanal, agarran su plátano y se lo comen. Claro, es una caricatura, ¿no? Es una caricatura. Pero ya nos estamos vengando de los restaurantes de los afros de Bogotá y de los costeños a ti morado de cachaco. Ya gritan viva el Congo grande, ala. Sí. Mira, yo quisiera además aclarar una cosa. Para mí Bogotá hoy es la ciudad más colombiana de Colombia. Es decir, es una ciudad maravillosa donde se han encontrado todos los colombianos y donde todos los colombianos están construyendo una cultura común. O sea, no tengo nada contra Bogotá ni contra mis amigos bogotanos. Estoy tratando simple y llanamente de explicar un poco qué somos nosotros y qué nos diferencia a nosotros. De modo que lo que hicimos ahora en la cumbre de jefes de Estado, que no la hacíamos desde hacía 8 años, hicimos una cumbre de jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe, de todos estos países. La hicimos en Haití. Asistieron, eso fue en abril pasado, asistieron 9 jefes de Estado, entre otros nuestro presidente José Santos, asistió el presidente de México, asistió el vicepresidente de Cuba, en fin. Tuvimos 9 jefes de Estado, 2 vicepresidentes, 23 ministros. Y en esa reunión firmamos una declaración y un plan de acción para los próximos 2 años, en el cual por primera vez incluimos un mandato de los gobiernos en el sentido de impulsar la cooperación en el campo de la educación y de la cultura como una cooperación prioritaria, porque curiosamente ese mandato no existía. Con lo que quiero decir es que ahora tenemos el mandato de nuestros gobernantes de trabajar en esto que estamos haciendo hoy, en construir la red de carnavales del Caribe como una de las expresiones más importantes de la cultura caribeña. Y a propósito de eso, quiero hacer esta reflexión. Esta isla pequeñita que ustedes ven aquí, en la que yo estoy viviendo, Trinidad y Tobago, que está aquí encima de Venezuela, si no estoy mal, 11 kilómetros de las costas venezolanas. Esa pequeña isla es un sitio al que yo le recomendaría a todos los estudiosos del Caribe que fueran, porque es un ejemplo maravilloso, verdaderamente maravilloso de lo que es el Caribe. Y les voy a contar por qué. En este pequeño espacio hay una ciudad en la que yo vivo que se llama Puerto España. Es una ciudad de 400.000 habitantes. Pues en esa ciudad de 400.000 habitantes viven en perfecta armonía hindúes, musulmanes, cristianos de todas las denominaciones, católicos, judíos y budistas chinos. Jamás se han matado. Jamás se han matado. Ustedes ven lo que está pasando en el mundo hoy, ¿verdad? Cómo se está matando a la gente por problemas de religión y de las tensiones que se están desarrollando, incluso en Europa y Estados Unidos. Terribles. Ustedes vieron a los franceses que prohibieron por ley el uso de la burka y el uso del velo que cubre la cara
de los musulmanes. Por ley prohibieron eso. Pues yo contaba en mi conferencia que en esta ciudad yo tomé una foto de una escena que es una escena cotidiana. En una terraza de McDonald's, en una terraza de McDonald's, estaban en una misma mesa dos muchachas con su burka completa. Un muchacho negro con zapatos tenis, blue jean y suétercito, y un chino, sentados los cuatro ahí, conversando, comiendo, como la cosa más normal del mundo. Una cultura que logra eso es una cultura extraordinaria. Una cultura que logra eso es un maravilloso ejemplo para el resto del mundo. Mire, aquí en Puerto España uno puede hacer un tour que es fascinante. Un tour que yo suelo hacer con mis amigos es llevarlos a conocer los templos de Puerto España. Y entonces te vas a encontrar con una cosa sencillamente maravillosa. Te vas a encontrar que al lado de una mezquita musulmana, a la media cuadra hay un templo hindú. Y una cuadra más adelante hay un templo cristiano. Y 2 cuadras más adelante hay un templo católico. Pero ahora voy a decir lo más maravilloso con lo que quiero acabar, porque no quiero alargar mucho esto. Mira, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que toda esta gente se trata con mucho respeto y armonía, cordialidad, pero cuando llega el carnaval, musulmanes, hindúes, chinos, cristianos, católicos, se disfrazan y se van todos para el carnaval. Y vas a ver una cosa que Dios quiera y podamos ver aquí en Barranquilla. Vas a ver los motivos de carnaval más elaborados, y me perdona la directora del Carnaval de Barranquilla, los motivos más elaborados que tú puedas ver en un carnaval alguno. ¿Sí o no, Lancelot? Una cosa maravillosa. Y vas a ver motivos de afrodescendientes, vas a ver motivos de hindúes, vas a ver motivos de chinos. Pero lo más maravilloso todavía que eso es que quienes hacen esos motivos son la misma gente de las comunidades. Es decir, hay una familia, te lo digo, que no recibe un peso de nadie, pero cuyo orgullo es pasarse todo el bendito año haciendo el motivo con el cual van a ir al carnaval. Y entonces se gastan hasta el último ahorro, pero es que además ese motivo es la comunidad. Ahí está puesta el alma de la comunidad. Hay una bellísima novela que tendríamos que traducir al español que se llama El dragón no puede bailar. Es la novela más bella que se ha escrito sobre carnavales. Y es la historia de un niño que no trabaja, pues ya no es un niño, ya es un hombre mayor, bueno, tampoco mayor, un hombre de 30 y tantos años, que se la pasa en una comunidad muy pobre de Trinidad. Se la pasa todo el año haciendo su disfraz de dragón. Todo el año él hace su disfraz de dragón. Y la comunidad lo sostiene. Él no necesita trabajar. Si él quiere tomar cerveza, la gente de la comunidad le da cerveza. Nadie le cobra el alquiler. Le dan comida. Porque lo que es importante es que él haga el dragón. Que haga el mejor dragón con el cual la comunidad va a bajar al desfile
y va a mostrar su grandeza. Eso es el carnaval. El carnaval es, sin duda, la fiesta colectiva, la expresión cultural más profunda, más enriquecedora, más creativa que tienen los pueblos del Caribe. Y lo único que nosotros podemos hacer es apoyarla, difundirla y, claro, lograr el sueño de que esta red permita que a Barranquilla podamos traer muestras de carnavales del resto del Caribe y que de esa misma manera tengamos una especie de rotación que nos permita ver cómo todos compartimos la misma alegría, los mismos sueños, las mismas obsesiones, las mismas fantasías que hacen los carnavales del Caribe. Porque cuando a mí me preguntan finalmente, ¿qué es esto del Caribe? Yo le decía ayer en el seminario donde estaba Carla, le decía, al Caribe no lo define sino su memoria colectiva. Eso que los académicos llaman su memoria colectiva. Y eso que yo llamo sus cosas del alma. Eso es lo que define a una comunidad. Eso es lo que le da sentido. Y eso es lo que tenemos que proteger contra viento y marea. Porque tampoco es verdad, es mentira, que no se pueda ser alegre, festivo y al mismo tiempo trabajador. Eso es un absurdo. Eso es una tontería, eso es una estupidez. Si uno encuentra un trabajo que le guste, pues entonces lo hace. Ahora, con lo que yo estoy de acuerdo, y me da pena no estar de acuerdo con los desarrollistas, es que a uno no le tiene por qué gustar hacer un trabajo que no le gusta. Así de sencillo. ¿Por qué te tiene que gustar? Te ganas la vida, pero no te tiene por qué gustar. Y eso es lo que los caribes hacen con mucha sabiduría. Y eso es lo que yo creo que le da alma a toda esta comunidad. Aquí hay toda clase de situaciones, y quizás con esto que termino. Lo otro que es maravilloso es que habría que repetir la frase de Édouard Glissant: somos una unidad en lo diverso. La metáfora maravillosa de Glissant, que a mí siempre me ha fascinado. El Caribe es como un gran tronco, la gran ceiba, y esa ceiba está soportada por infinitas raíces, todas diferentes. Eso es el Caribe. Somos diferentes y al mismo tiempo constituimos una unidad espiritual. Yo me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, de estar con Carla, y lo único que puedo prometer es que haré hasta el último esfuerzo para que esta red de carnavales tenga existencia y podamos no solo compartir este seminario cada 2 años, que es la intención que tenemos de llevarlo rotativo cada 2 años, sino además de que podamos tener muestras de carnaval de todos los carnavales del Caribe. Y déjenme confesarle una cosa. Estoy además muy contento por otra cosa. Porque cuando yo me senté ahí, yo estaba pensando que estaba metido en un gran problema. Porque se me había quedado la USB de mi conferencia. Porque me vine corriendo y dejé la USB de mi conferencia. Pero cuando esos niños empezaron a cantar, yo dije, bueno, ¿y quién necesita papel para hablar en el Caribe? Nadie. Muchas gracias.
Creo que invitar a un cachaco a hablar de carnaval es un despropósito. No sé si cuando vieron que Alfonso hablaba de los cachacos me miró a mí. Entonces, pero yo les voy a hacer como un acto de fe y un acto de contrición aquí. Y un poco por qué estoy aquí. Y me voy a referir a dos cosas de la magnífica conferencia o charla de Alfonso, que es mejor eso, es mejor una conversación. Sí, afortunadamente se le perdió la USB, que además me acordé, la semana pasada yo bajaba en el ascensor en la universidad y bajaba una niña conversando con otra y le decía... se me perdió la memoria, qué angustia. Y yo le decía, pero usted tan joven con Alzheimer. Y me dijo, no, la USB. Entonces dije, uy, esta vaina, esta brecha generacional cada vez es peor. Y entonces voy a hablar un poquito también de brechas, recordando cosas de lo que dijo Alfonso. Dos definiciones sobre la definición de Caribe. Una preciosa que le escuché a un periodista cubano en el exilio en uno de los últimos festivales de música del Caribe en Cartagena, que también trataba de apresar en una palabra qué era ser Caribe. Y entonces trataba de buscar lugares comunes, de buscar en las comidas y no le daba, en los acentos y no le daba, y hasta que al final descubre una cosa tan hermosa, dice: a los caribes en Nueva York nos une la nostalgia del sol. Y una entrevista con García Márquez que decía que tal vez es en El olor de la guayaba, la entrevista con Plinio, en donde dice: el Caribe es un tamborcito que suena al atardecer en una puerta abierta. Y me parece que eso es también una hermosa definición. Y para empezar mi cuento, pues entonces voy a enlazar también con Alfonso, citando a nuestro recordado presidente que él nombró, a Miguel Antonio Caro. En ese desconocimiento absoluto del país, entonces escribe también Alfonso y dice: las únicas letras que conocen los antioqueños son las letras de cambio. Entonces era ese desconocimiento del país mientras se estaba construyendo una literatura regional de una fortaleza trascendente, mientras Carrasquilla estaba encerrado escribiendo sus primeras novelas, mientras el casino literario estaba en las grandes discusiones de la modernidad sobre la novela. Este señor allá en Bogotá pensaba que las únicas letras que nosotros podíamos tener eran letras de cambio. Y eso me lleva a una primera reflexión y la importancia de este acto, y es los desconocimientos mutuos. Hemos tratado de construir una nación desde los prejuicios. Y al hablar de esto, entonces voy a hablar un poquito de mi autobibliografía. Estoy tratando de hacer una autobibliografía. Los seres que he sido a través de la lectura, a través de las amistades, cómo he ido cambiando a través del tiempo. Y uno de esos cambios tiene que ver con esto. Yo me crié en una sociedad que idolatra el trabajo que no nos gusta hacer. Eso de trabajar, trabajar y trabajar, eso no es gratuito. Eso tiene unas profundas raíces que no me voy a referir ahora, pero que tienen unas manifestaciones dramáticas. En Antioquia, cuando se dice que uno se quedó sin trabajo, entonces le dicen: hombre, ayúdamele a buscar un trabajito a Juan Luis que se quedó sin destino. Mi mamá todavía dice: uy, las 11 y no hemos hecho el destino. Asociamos el trabajo al destino. Imagínense ustedes esa cosa metafísica tan terrible de que uno, si se queda sin trabajo, es quedarse sin destino. En esa sociedad me crié yo, con unos grandes prejuicios que todavía subsisten, en donde nosotros éramos los trabajadores los que realmente, y allá
cuando uno pasaba de Caucasia para allá, unos tipos que vivían bailando, mamando ron, y que se la pasaban todo el año en carnaval. Y con base en esos prejuicios hemos tratado de construir una nación que no dialoga. Así me crié, hasta ya muy grandecito. Una tarde me nombran jurado de un concurso de cuento con don Germán Vargas Cantillo y con doña Meira del Mar. Nos reunimos y afortunadamente llegamos a una conclusión muy rápida, eran 600 y pico de cuentos, pero bueno, logramos llegar a una cosa rápida. Y luego nos pusimos a conversar, aquella cosa que era un deleite, uno, imagínese, uno toda una tarde con don Germán y Meira para uno solo. Y ellos acaban de ser jurados de la gran parada en el carnaval y toda la tarde estuvieron hablando de carnaval. Esa fue como mi primera gran aproximación a lo que significaba entonces esta expresión cultural. Y a lo poco tiempo me cayó en las manos el libro de Bajtín, de la cultura la cultura popular en la Edad Media. Y ahí a mí me cambió completamente mi concepción y empecé a interesarme en carnaval. Pero no solamente a envidiarlos a ustedes, sino también a tratar de recuperar una memoria. Porque es que toda esa mentalidad y esa ideología de idolatrar el trabajo también nos ocultó otras etapas de nuestra vida cuando tuvimos carnaval. Cuando Fiorillo me invitó hace 2 o 3 años, pues mi ponencia fue esa, nostalgia de carnaval, porque descubrí que en todo el interior, en esa Colombia andina, también existieron carnavales y que también hubo manifestaciones populares. Hoy desafortunadamente olvidadas, pero que fueron importantísimas en la construcción de nuestra identidad. Hasta el año 1916, cuando el Consejo de Medellín decide, por un acuerdo del Consejo Municipal, prohibir los carnavales en Medellín. Por eso yo hablo de mi nostalgia de carnaval, porque es el momento en donde cambiamos la alegría colectiva por lo que llaman algunos la felicidad de estar triste, el tango. Es muy interesante ese momento en donde son como los primeros impactos de las industrias culturales, empiezan a llegar los fonógrafos, empiezan a llegar los discos de 78 y en los discos lo que se vendía en ese momento era música andina colombiana por toda América y la RCA y la Columbia imprimían discos de Morales Pino, de la lira colombiana, etcétera, pero en las lógicas de mercado para no vender 2 discos, lo que llamábamos el relleno, en el lado B le metieron un relleno de una música que empezaba a escucharse en el sur. Y ese momento coincide con el proceso de industrialización de la ciudad. Entonces los campesinos que llegan a convertirse de campesinos en obreros, el lado A ya no les canciona, sino que lo que les canciona es ese lado B, que es la canción del inmigrante, que es el tango. Y nosotros cambiamos entonces la alegría colectiva por la felicidad de estar triste. Nos volvemos copisoleros. Y eso tiene una profunda consecuencia en lo que está pasando en la ciudad. Y ahora me voy a volver a referir a él. Entonces, cuando hace ya 13 años decidimos hacer el primer evento de carnaval, y agradezco a Edgar, a Carla y a todos los que han revivido ese momento, tenía como varias intenciones. 1, reconocer, bueno, había otra cosa que es importante, y es la evolución del concepto de cultura. Cuando yo empecé a trabajar en esto de la cultura, había una concepción donde lo popular, y eso fue, pues, no estoy tan viejo, pero
eso fue años 70, años 80. La concepción de la política cultural se reflejaba en una palabra que todavía uno escucha por ahí, que era llevar la cultura al pueblo. Era entonces llevar la orquesta sinfónica. Yo lo voy a ilustrar con un ejemplo. Cuando mi tesis de grado en Brasil fue recuperación de la memoria cultural. Y empezamos a hacer un trabajo de recuperación de memoria cultural y llegamos a Puerto Berrío, puerto sobre el río Magdalena que unía Antioquia con Barranquilla. Cuando llegamos, el alcalde nos miró como unos marcianos y nos dijo: cultura en Puerto Berrío. Señores, equivocaron. Aquí no hay sino putas, bandoleros y zancudos. Cultura en Puerto Berrío. Claro, la Orquesta Sinfónica de Colombia nunca había ido a Puerto Berrío y nunca irá a Puerto Berrío, pero la concepción de la cultura era la... Empezamos a hacer el trabajo y empezó a emerger del río Magdalena aquella memoria, todo lo que está relacionado con la subienda, la memoria epopéyica de la construcción del ferrocarril, aquella cosa maravillosa de la cocina, aquella cosa de la construcción de las redes para pescar en la subienda que luego se convierte en hamacas y luego se convierte en visillos y de pronto se dieron cuenta que estaban sentados en el tesoro y que no reconocían el tesoro. Eso es un poco la evolución de lo que hemos estado viviendo. Entonces, esa concepción de trabajar, trabajar y trabajar y un desconocimiento de lo popular como integrante de la política cultural y por tanto integrante de la nacionalidad, lo hemos pagado muy duro en este país. Entonces, cuando la política cultural excluye lo popular, está excluyendo a la mayoría del país. Entonces, qué difícil ha sido este cambio también, este tránsito en donde el trabajo no es llevar la cultura al pueblo, sino que la cultura del pueblo emerge, se visualice, se dignifique y por tanto se legitime. Ese ha sido un tránsito que afortunadamente el país lo ha llevado a cabo, no sin sobresaltos, no sin retrocesos, pero de alguna manera eso nos dignifica y nos hace incluyentes. Entonces, ¿por qué valoro tanto la expresión del carnaval? Primero, porque es la manifestación más profunda de la esencia de un pueblo y de una comunidad. Es como el alma. Hemos tratado, y hay personas muy valiosas, por ejemplo en Medellín, como Luis Fernando Ramírez, que ha tratado de revivir y tiene un grupo maravilloso que se llama Barrio Comparsa, a quien le rindo homenaje, pero es que el carnaval no se impone. El carnaval está en la esencia, en el alma de un pueblo. Entonces, en Bogotá, ¿cuántas veces se ha tratado de hacer el carnaval? Terminamos en desfiles, no en carnaval. Entonces, lo primero es eso, el reconocimiento del carnaval como la expresión del alma popular más legítima y auténtica que puede tener un pueblo. Y que castrarle esa expresión, uno la paga, como vamos a hablar ahora. Lo segundo, ya no el carnaval como expresión cultural, sino como elemento fundamental de la cohesión social. La cohesión social es un concepto pues, que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, sobre todo desde Europa, y a partir del año 2007, de la Cumbre de Santiago de Chile de los presidentes, el tema de la cohesión social es un tema recurrente, se pone sobre el tapete. Pero a mí lo que me impresiona es que todos los documentos oficiales sobre cohesión social excluyen la cultura y excluyen la cultura popular como elemento fundamental de la cohesión social. Entonces, todos los documentos de la CEPAL que uno lee sobre cohesión social, pues te hablan de empleo, de pleno empleo, te hablan de salud, te hablan de educación. La cultura no existe en esos documentos. La cultura está ignorándose
sobre el tema de la cohesión social. Y si algo existe como cohesionante social es precisamente la cultura. No hay expresión más grande de la cohesión social que la Batalla de Flores o que la Gran Parada, donde la gente realmente se encuentra despojada de sus vestiduras oficiales y transformado en otro ser que nos iguala. Entonces a mí me impresiona que en la política sobre cohesión social ignoremos la cultura. Lo otro es un aspecto, acabo de llegar de una reunión en México, es el papel económico de la fiesta y el papel económico del carnaval, que es muy importante, que es muy interesante. Acabo de escucharle una ponencia a Yuca Ferreira, el anterior ministro de Cultura de Brasil, el que sustituyó a Gilberto Gili, que es ahora el prefecto de Sao Paulo, sobre la importancia en la economía de Río de Janeiro del Carnaval de Río. Y me ha tocado vivirlo. Acabo de traer un libro de Buenos Aires maravilloso que se llama El impacto económico del tango en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa para la economía de Buenos Aires una expresión como el tango? ¿Qué significa? Una vez en Oruro coincidí en una comida con un señor con mucho dinero y que tenía una distribuidora de autos y me decía, es que nosotros programamos la importación de los autos para que coincida con el fin del carnaval, porque es cuando se mueve la economía de Oruro. Entonces, esa dimensión económica, pues hay que cuantificarla y valorarla, pero también tener mucho cuidado. Que la economía no impere sobre la expresión cultural. Que no cedamos ante las presiones económicas en aras de la autenticidad y de la expresión popular. Ahí hay una tensión entre economía y expresión cultural que creo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Cuando el carnaval, de alguna manera, cede ante las presiones económicas, está cediendo en su autenticidad y en su expresión más profunda. Entonces, los que administramos los temas culturales o las instituciones culturales tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Cuando estuve en el ministerio, por ejemplo, siempre tenía esa tensión entre las expresiones culturales y la televisión, porque de alguna manera la televisión en directo está encasillando en unos tiempos que no son los tiempos de la fiesta a la fiesta. Entonces, hay que tener como cuidado en eso, pero también saber valorar para una ciudad como Barranquilla, para una ciudad como Río Sucio, para una ciudad como Pasto, para una ciudad o una población como la del Sibundoy, lo que significa económicamente la fiesta. Dicho esto, venía en el avión ahora. ¿Qué ha pasado en estos últimos 13 años cuando hicimos el primer encuentro? ¿Por qué hicimos ese primer encuentro? Porque de alguna manera estábamos en esa euforia post-91, tratando de construir esa nación desde lo diverso, la unidad en la diversidad. Y mi gran preocupación siempre ha sido, y vuelvo a mi primera parte, una nación que no dialoga y por tanto se trata de construir desde prejuicios, desde juicios previos. Y entonces la gran obsesión era, hombre, ¿cómo ponemos a dialogar este país desde lo cultural? El gran papel de la administración cultural hoy es generar los diálogos interculturales. Las expresiones están ahí, pero pongamos a dialogarlas, porque es que el desconocimiento mutuo es lo que nos genera esos prejuicios. Entonces, en ese momento del año 2000 estábamos en toda esa euforia del diálogo entre las culturas, pero no solamente entre nosotros, sino con el exterior. Por eso invitamos carnavales de Europa, carnavales de New Orleans, carnavales del Caribe, carnavales de Brasil. Hombre, si somos la misma expresión, al menos cada cierto tiempo
sentamos, y por eso insistía mucho, y me lo recordó Edgar ahora, que poníamos pensar en carnaval primer encuentro para que existiera uno segundo. Bueno, 13 años después aquí estamos, no importa el tiempo, pero el tema del diálogo entre las culturas me parece fundamental, con un aliciente que también siento. En ese momento, como en este, estábamos con la ilusión de los diálogos de paz. Y hay un factor que a mí siempre me preocupa, y es que el destino de nosotros se defina en una sola mesa de negociación entre un grupo insurgente y el Estado, y que el resto de la nación queden desplazados de ese diálogo a donde se está definiendo el destino. Por eso es tan importante generar espacios de diálogo, porque es que la construcción de la nación no se hace en una mesa de diálogo en La Habana, sino que la construcción de la nación la hacemos en el diálogo permanente de todas las culturas que nos encontramos constituyendo este país. Entonces, por eso es tan importante, y tan importante escuchar al otro. Qué maravilla que ahora estemos representantes de todas las islas del Caribe pensando en un mismo objetivo, pensando en conocernos a través de la fiesta, a reconocernos. Recordemos que ese es el verbo más bonito que hay en la lengua castellana, reconocer, porque es un palíndroma, es esa palabra que se lee lo mismo al derecho y al revés, reconocer, reconocernos como parte de un todo. Han pasado muchas cosas, tenemos más canas, más arrugas, menos ilusiones, más nostalgias. Lo único que sobrevive es el carnaval. Larga vida al carnaval. Muchas gracias.